Hola a todos y a todas. Mi nombre es Claudia Andrea Gota, soy historiadora, educadora ambiental. Me desempeño desde hace más de 3 décadas como docente en la Facultad de Humanidades y Artes y además de dedicarme desde el año 85 a la historia de los pueblos indígenas del Abya Yala, como educadora ambiental he recorrido de algún modo muchos de los territorios de nuestro país y también de lo que hoy llamamos Latinoamérica, como formadora de formadores y también como participante de diversos eventos académicos. También soy una militante por los derechos humanos. Fui presidenta de la PDH Regional Rosario hasta hace muy pocos meses y me desempeño actualmente desde el año 2018 como secretaria nacional de pueblos originarios dentro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a eso llamamos APDH, pero a nivel nacional. Esto lo digo no solamente para que me conozcan, porque también tiene mucho que ver con lo que voy a compartir con ustedes. Esta formación disciplinar, por un lado, en el marco de la disciplina denominada Historia y esa especialización en la educación ambiental, me llevó a pensar al saber indígena como saber ambiental, y de esto vamos a hablar en algún momento con mucho énfasis en esta clase. Lo primero que quiero hacer es reflexionar sobre el propio título que elegí para pensar este encuentro con ustedes, con todas, con todos y con todos ustedes. Es la primera vez que estoy en la Universidad para Adultos Mayores de la UNR y es un gran placer para mí y agradezco esta invitación que me han hecho. Yo pensé este título que tiene dos partes. Por un lado, esta idea de que estamos atravesando una crisis civilizatoria, como que es en realidad una crisis ambiental, y que debemos encontrar nuevos paradigmas, no solamente para comprenderla y para pensarla, sino para poder reaccionar a tiempo, para encontrar algunas respuestas, diseñar estrategias y, de algún modo, encontrar respuestas y soluciones. Por otro lado, el segundo momento del título, que tiene que ver con esta idea de educar para la sustentabilidad desde la interculturalidad. Acá hay una apuesta concreta. Para poder encontrar junto a otros, junto a otras, junto a otros, respuestas a esta crisis, hablamos de una educación en ambiente para el desarrollo sustentable. Ese fue mi título como especialista. Pero en realidad nosotros hablamos de una educación ambiental para la sustentabilidad, que es mucho más todavía desafiante y compleja. Y la pensamos desde la interculturalidad porque en esas respuestas y en ese pensar una educación en consonancia y como respuesta a esta crisis ambiental, como crisis civilizatoria que hunde sus raíces en los modos en los cuales se construye el saber y concretamente el saber hegemónico, pensamos, consideramos y desde hace mucho tiempo trabajamos en ello, de que muchas otras culturas, muchos otros pueblos, naciones, entre ellas las denominadas originarias o indígenas de nuestro continente y particularmente de nuestro territorio nacional, tienen mucho para enseñarnos. Por eso decimos que frente a esa crisis civilizatoria como crisis ambiental, donde hay que buscar nuevos paradigmas, en ese marco pensamos una nueva educación, que en palabras de Tonucci es la única, la educación ambiental. Es la única educación, dice Tonucci. Y esa educación ambiental la pensamos en una educación comprometida para la sustentabilidad desde la interculturalidad. Entonces, ¿por qué hablamos de una crisis? De esta crisis
civilizatoria que estamos viviendo, que no es nueva en la historia de la humanidad, donde ha habido muchas crisis. Pero decimos que es una crisis ambiental. Y básicamente no solamente por todo lo que estamos observando cotidianamente, muy cerca nuestro, como la quema de pastizales en los humedales de las deltas, del delta o de las islas, perdón, del delta del Paraná, o lo que está sucediendo en el marco de las serranías cordobesas, o lo que viene sucediendo desde hace varias décadas con el neoextractivismo minero a cielo abierto, o el latifundio transgénico sojero, o la tala del monte y del bosque nativo. ¿Qué estamos diciendo con que estamos viviendo o a qué referimos cuando hablamos de esta crisis ambiental? Básicamente a esta ruptura que hemos convalidado, aceptado, naturalizado de nuestro estar siendo, de nuestro vivir como mera sociedad humana frente a la naturaleza que habitamos y de la que vivimos. Esto es importante porque nosotros hemos perdido esa noción tan clara en otras culturas de que somos parte de la naturaleza, somos ambiente, decimos nosotros, somos un ser biocultural, claramente. Esto está muy claro en otras culturas, pero nosotros lo hemos olvidado. Y esto de no reconocernos en esto que somos, en esto de ser parte del ambiente y de hablar del ambiente y no del medio ambiente, como se sigue hablando, que no solamente es un error de léxico, sino que tiene una carga epistémica concreta. El que habla de medio ambiente habla solamente del medio ecológico y además con una concepción que nosotros no compartimos y que interpelamos y desmontamos. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de esa relación intrínseca entre naturaleza y sociedad, entre medio ecológico y cultura, y que abarca todas las aristas. La economía, la historia, la sociología, todo forma parte de esta mirada compleja ambiental. Para nosotros, que estamos formados, vuelvo a decir, como especialistas en educación en ambiente para el desarrollo sustentable o como educadores ambientales, desde el pensamiento ambiental latinoamericano. Esto para nosotros es una realidad, sin embargo, no es lo que la opinión pública, los medios de comunicación y mucho peor aún el sistema educativo concibe como ambiente y como educación ambiental. ¿Y esto por qué? Bueno, en principio hemos llegado a esta crisis ambiental que se ha agudizado en estas últimas décadas, pero que viene manifestándose concretamente en lo que fue el Abya Yala, lo que es para nosotros el Abya Yala, y que a partir de finales del siglo XV y con mucha claridad después, en lo que se llama Latinoamérica, comenzó con la incorporación de estos territorios a la economía mundo y fue territorio donde el colonialismo comenzó a hacer lo suyo. Y esto tiene varias aristas, pero vamos a ir por partes para ir comprendiendo la complejidad del problema. Esto que a nosotros nos es tan difícil de recuperar, esta noción que los pueblos nativos del mundo en muchos lugares y particularmente lo que nosotros llamamos originarios o indígenas de Latinoamérica tienen muy claro, tiene una primera ruptura que es a partir de los nuevos paradigmas instaurados por lo que va a ser la única y verdadera fe, que implicó desmontar todas las otras cosmovisiones propias de la gran diversidad cultural americana, para que nos entendamos, que existía al momento de producirse la invasión europea. No hablamos de descubrimiento, hablamos de invasión. Este es un proceso que llevó varios siglos y que hay, por suerte, rincones, muchos y diversos, donde todavía estas creencias, estas cosmovisiones, estas formas de estar siendo en el mundo siguen vivas. Por supuesto,
con muchos cambios y por supuesto con toda una estrategia de resistencia. Pero vuelvo a esa idea. La instauración de una nueva y única religión trae consigo un paradigma que habla de hombres, no solamente solamente de hombre, el hombre, ni siquiera toda la diversidad que somos desde el punto de vista sexogenérico con relación a la humanidad. El hombre fue hecho a imagen y semejanza del único y verdadero Dios y por lo tanto está por encima de todas las otras expresiones de vida y puede hacer con ella lo que le plazca. Es el único y verdadero Dios, pone al servicio de este hombre, por estar hecho imagen y semejanza de él, todo lo que está en la naturaleza. Un primer punto de partida para entender por qué hemos llegado a esto. Después, este proceso afianzó también formas de conocer y de saber y rechazó, invisibilizó, negó otras formas de saberes. La ciencia se impone como único y legítimo saber y en ese marco los paradigmas disciplinares de la modernidad fragmentaron la realidad. Y desde que ingresamos al sistema educativo nos separan la sociedad de la naturaleza. Y la naturaleza está fuera, está externalizada de esto que somos, más allá de lo que pensamos que somos. Y este estar afuera y esta externalización va a tener, con el afianzamiento del modelo de explotación capitalista, un nuevo golpe de suerte. La naturaleza es mera mercancía, se cosifica la vida, se mercantiliza, ¿sí? Se transforman los territorios de vida en meramente medios de producción tierra, ¿sí? Y esto implica una relación con la naturaleza que nosotros hemos naturalizado. No es que hemos aceptado. Muy pocos nos hemos preguntado en este derrotero que acabo de describir sintéticamente cómo llegamos a esto. Y en este proceso de mercantilización de la vida, en este proceso de avance del mercado y el capital sobre los territorios de la vida que comienza con toda claridad en un proceso que se inicia en la incorporación sucesiva de los territorios de nuestra Via Yala a esa economía mundo, comienzan a aparecer con toda claridad a partir del siglo XVIII, mucho más afianzado en el XIX, la idea del progreso, del desarrollo económico, del crecimiento. Y por supuesto, llegada las décadas del 90 de este siglo pasado, la idea del mercado. Cuando habla Walter Mignolo de los procesos de colonialismo, de globalización que incorporaron estos territorios para la vida en el marco de otras cosmovisiones, él usa 4 verbos, ¿no? La idea de, primero, de cristianizar, después de civilizar, después de modernizar y finalmente de mercadizar. Esto es un proceso que nos ha llevado a pensar que muchas veces la idea del desarrollo, del progreso y del crecimiento justifican los peores despojos. La noción de calidad de vida no es el vivir bien o el buen vivir del que hablan nuestros pueblos. La idea del confort no es el buen vivir. La idea de pensar en, por ejemplo, líneas de pobreza no son las líneas de dignidad de las que hablamos nosotros. Hay que empezar a cambiar nuestros lentes para poder pensar lo que nos pasa. De algún modo, todos estos conceptos, desarrollo, crecimiento, progreso, necesidades, calidad de vida, pobreza, riqueza, abundancia, escasez,
hay que repensarlos, hay que resemantizarlos o no usarlos. Necesitamos una nueva matriz de pensamiento, necesitamos un abordaje ambiental complejo que nos permita no solamente volver a reapropiarnos en el buen sentido, como perteneciendo a esa biodiversidad natural, sino también a esa a esa diversidad cultural con la que convivimos. Entonces, recuperando eso en un diálogo de saberes, en eso que también se llamó ecología de saberes, podemos comenzar a pensar en la sustentabilidad. En esta sustentabilidad que tampoco es la sostenibilidad de la mera racionalidad economicista, utilitarista, de esta modernidad que se nos impuso, que fue cambiando de ropajes y que no nos permitió ver que no es cuestión de dividendos, de éxitos, de incluso poder saldar grandes catástrofes y muertes de los ecosistemas con una sanción económica, con una posibilidad de la racionalidad economicista que hizo de los territorios para el capital y no para la vida una negociación posible. Eso es la sostenibilidad. Nosotros cuando hablamos de sustentabilidad estamos poniendo el énfasis en lo que implica para nosotros como educadores en el compromiso que tenemos con las generaciones futuras. Hay un compromiso transgeneracional que asumimos en educar, pensar, luchar por la vida, por el derecho a la vida de las generaciones futuras. En ese marco también hablamos de una ética para la sustentabilidad, de una ética ambiental que nada tiene que ver con esa ética de la racionalidad aristotélica, kantiana, de la filosofía clásica, eurocéntrica, sino que estamos pensando en una ética para la vida que involucra a todas las expresiones de vida y no solo a la humana como sujeto racional. Por eso hablamos de ética y de justicia ambiental y planteamos derechos también para la madre naturaleza, derechos que nos llevan a concebir a la Pachamama, como le dicen nuestros pueblos andinos, o a la Mapu, como le dicen los pueblos, las naciones, el pueblo-nación, mapuche. Esas concepciones nos permiten pensar que la naturaleza también debe ser concebida como sujeto de derecho. Y esto realmente no es una mera formulación epistémica, es un posicionamiento político claro que además de ser una elección consideramos urgente y necesario. Tenemos que desmontar todo lo que sabemos porque hay un colonialismo del saber que, como decíamos, explica por lo menos en gran parte esta crisis civilizatoria como crisis ambiental que nos ha llevado a esto. Y esa colonialidad del saber implica también una colonialidad del ser y del poder, porque el poder se explica también a partir de esto. Y nuestras subjetividades que se han visto enredadas en este entramado de una concepción única, irrefutable, que nos ha colonizado en el marco del sistema educativo tradicional y hegemónico, es lo que nosotros concebimos como
necesariamente a interpelar y a desmontar para poder realmente construir esta otra educación. Entonces, en ese marco, para poder hacer una apuesta a cómo descolonizar lo que sabemos, una de las propuestas que nosotros tenemos es la de construir una historia ambiental. Una historia ambiental que además nos lleva a repensar con relación al pasado los presentes de nuestros pueblos originarios o indígenas, que tienen mucho para enseñarnos respecto a esas otras formas de estar siendo con la naturaleza y con la vida. Nosotros creamos en el 2009 en la Facultad de Ciencia Política una cátedra que se llama como Cátedra Libre, Saberes, Creencias y Luchas de los Pueblos Originarios. Lo hicimos con este convencimiento, con que los claustros debían ser atravesados por estas otras formas de concepción de la vida, de concepción del saber y, por supuesto, desde esos lugares otras luchas por las vidas y por los territorios que representan y que encarnan nuestros pueblos indígenas. Y de eso voy a hablarles ahora. En principio, una gran división conceptual, diferenciación conceptual. Nosotros desde la sociología clásica hablamos de que somos una sociedad con toda la diversidad sexogenérica que hoy podemos dar rienda suelta a conocer, a aceptar y a luchar por sus derechos. Ya no hablamos solamente de hombres y mujeres, de todas esas diversidades sexogenéricas en diferentes etapas etarias. Eso sería la sociedad. Pero los pueblos originarios o indígenas hablan de comunidades. ¿Qué implica hablar de comunidad? La noción de comunidad es muy clara. Pone acento en esa relación con todas las expresiones de vida. No es ni androcéntrica ni solamente geocéntrica, ¿sí? Y mucho menos es androcéntrica o antropocéntrica, no. Ni siquiera está centrada solamente en el hombre, por supuesto. La noción de comunidad implica ese diálogo, esa articulación intrínseca entre todas las expresiones de vida. La comunidad la integran hombres, mujeres y diversidades sexogenéricas, pero también la integran el monte, el río, la laguna, el bosque, los apus o cerros sagrados. Todas las expresiones de vida animal también forman parte de la comunidad. Y en ese marco hay que entender por qué tienen en claro que si no hay salud en el monte, en la laguna, en el río, en los apus, si los dinamitamos a los apus, envenenamos el río y la laguna con la mega minería, en consecuencia con ese modelo neoextractivista, o los envenenamos con los agrotóxicos del modelo hegemónico del agronegocio hoy en esta región en la que habitamos, o si talamos el monte y el bosque nativo, nuestro pueblo tampoco va a tener salud. Miren qué cuestión tan clara. De eso hablamos cuando decimos que la nueva educación para la sustentabilidad, esta educación ambiental que desde hace muchas décadas en América Latina ya se está pensando y es un espacio en construcción, el saber ambiental y el pensamiento ambiental y la educación ambiental como transposición didáctica de esa nueva formulación o apuesta epistémica no es un compartimento cerrado y estanco, es dinámico y está en construcción. Y es esta diversidad cultural que somos, esto que nosotros alguna vez deberemos aceptar a nivel estatal, que somos una plurinacionalidad en el marco de una estatalidad, algo que el Estado argentino al momento de su conformación, hacia
hacia fines del siglo XIX, se negó a aceptar. Tener muchas naciones y no esa nación deseada, homogéneamente blanca, monocultural, monolingüe, que nos enseñan en las escuelas. No somos solamente, porque yo soy descendiente de europeos, una sociedad bajada de los barcos. No somos solamente una multinacionalidad o plurinacionalidad de origen étnico originario, aunque esta sí está lejos de ser minoría, ya que sabemos que más del 60% de los argentinos en alguna de nuestra composición genética tenemos una herencia indígena, sino que somos esto, una plurinacionalidad que deberemos aceptar y productivizar con ella. En ese marco de reflexiones estamos pensando la necesidad de una nueva geopolítica, una nueva episteme que recupere estas cosmovisiones, estas creencias y que además acompañemos y aprendamos las luchas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades en la actualidad, porque son los únicos que están resistiéndose a esta casi obscena apropiación de los territorios para la vida y convertirlos meramente en esos territorios para el capital y para el mercado. No es una apuesta solamente en la comprensión y en el campo del saber. Decimos que es epistémico y es político porque al abrevar en estos otros saberes, en estas otras creencias y transponerlo en una nueva apuesta didáctica, no solamente estamos generando y respondiendo a esta demanda de una educación ambiental pensada desde el lugar en los que podemos seguir siendo, sino también en esta defensa a ultranza del derecho a la vida para todos. Entonces, los pueblos originarios nos están planteando esta posibilidad de poder reapropiarnos de la naturaleza, de la cultura, de todas las expresiones de cultura, de reafirmar el derecho a la igualdad desde la diversidad que somos, de poder también repensar desde lo local esta crisis civilizatoria global, pero no el cambio climático, como muchas agendas internacionales nos quieren imponer. La noción de cambio climático es realmente una falacia en cuanto el clima cambió históricamente. El problema es por qué se ha acelerado el cambio climático. Entonces, hablar del calentamiento global, hablar de lo que implica este modelo productivo hegemónico que nos ha llevado a esta crisis, ¿no? Y en ese marco es cuando podemos pensar estas otras cuestiones que aparecen con tanta claridad en los pueblos, ¿no? Por ejemplo, la idea de la nada, la idea de la historia de la nada, lo que local fue condenado por el colonialismo y la globalización hegemónica de la modernidad y del capitalismo como único modelo hegemónico. En este sentido, podemos terminar con esta idea del pensamiento único, como en esta idea de la ciencia como único modelo de construcción de saber y abrevar en estos otros saberes, no por mera curiosidad, no con esa mirada exótica que digamos, fue propia de los tiempos decimonónicos, sino porque lo necesitamos. Necesitamos conocer esas otras formas de relacionarse con lesotres y con la naturaleza, es decir, con la vida, porque nuestra única
opción, esto que hemos aprendido y que no nos podemos despojar del todo, porque también en mi caso lo sabido me ha permitido hacer el ejercicio de desaber lo sabido para poder pensar lo no pensado, como decía Antonio Machado cuando escribía como Juan de Mairena. Este ejercicio lo puedo hacer por un caudal de formación que me ha posibilitado el sistema educativo formal con los paradigmas hegemónicos de la modernidad. Hoy lo puedo interpelar y los invito a todas, a todos y a todos ustedes a repensar lo pensado para desaber lo sabido, porque debemos terminar con el pensamiento único. Esto nos ha llevado al lugar donde estamos parados. Y finalmente recuperar el sentido de ser en nuestros territorios para la vida, en estos territorios que deben ser para todos, y donde todas las expresiones de vida deben ser respetadas. En ese marco, entonces, pensar una ética para la vida con relación a lo que hablamos muchas mujeres cuando, como creadoras de vida, hablamos de la ética del cuidado. La soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, muchas cuestiones que hoy están en boga deben ser interpeladas desde este marco. Y de algún modo tenemos que construir esta ética para la vida, como de algún modo esto que nos legó el documento fundacional del pensamiento ambiental latinoamericano, el Manifiesto por la Vida, que está cumpliendo este año 18 años de existencia. Este documento firmado por decenas de intelectuales que provenían de diferentes formaciones disciplinares latinoamericanos que allá en el 2002 se pusieron a pensar en cómo volver a repensar la vida y la sustentabilidad. Ese documento se llama el Manifiesto para la Vida por una ética para la sustentabilidad. Y de algún modo esto implica pensar que el vivir bien, el buen vivir de nuestros pueblos nos está marcando otro camino que no es el de lo cuantificable, el de la mirada meramente de la racionalidad economicista y utilitarista del capital. Tiene que ver con cómo comemos, cómo producimos nuestros alimentos, quiénes tienen derecho al territorio y a una autonomía y autogestión en relación a ciertas producciones que no son impuestas por las grandes corporaciones, ya sean estas de capital nacional o internacional. El despojo de la vida se viene gestando desde hace mucho tiempo en estos territorios, pero sabemos muy bien cómo desde la década del 90 se ha intensificado. Es momento de poder dar una respuesta a esto y entonces nuevamente la cuestión conceptual se hace necesaria como una estrategia para repensar lo que hemos pensado hasta aquí. Muchas veces, aún en ámbitos que se consideran progresistas, propios del pensamiento crítico, e incluso que se autodenominan como pensadores o intelectuales orgánicos de la lucha ambiental, siguen hablando de recursos. Nosotros no hablamos de recursos, hablamos de bienes comunes o bienes provistos por la madre tierra o por la naturaleza. Esto hace la posibilidad de pensar el derecho de todos y de todas a poder usufructuar
de estos mismos colectivamente, comunitariamente, con equidad, con equidad. Esto quiere decir que se puede garantizar equidad en la diversidad, que se puede garantizar la igualdad desde la diferencia, porque la diversidad debe ser no solamente contemplada, sino respetada, y además nuestra propuesta epistémica es poder productivizar con ella. No solamente hacer un sinnúmero de recetas acerca de cómo viven, de cómo piensan o de cómo producen ciertas culturas que nos resultan ajenas, sino comenzar a productivizar con esos otros modelos. Porque lo que nos han inculcado, por lo que hemos aceptado, naturalizado, nos está llevando a esta gran crisis, que no es, como muchos dicen, otro concepto que hay que desmontar, desastres naturales. Es un modelo civilizatorio el que ya no va más. Esto de haber externalizado la naturaleza en sus expresiones de vida, esto de haber puesto al hombre por encima de todas las expresiones de vida, y por otro lado, esto último, en este proceso que estoy simplificando, de haber cosificado y mercantilizado la vida. Todo esto nos está llevando no solamente a una situación muy grave, muy crítica a nosotros como habitantes de estos territorios, sino también que estamos impidiendo la posibilidad del derecho a la vida de las generaciones futuras. Hay graves problemas que implican la necesidad de repensar cómo habitar los territorios. Y en ese marco, la idea de recuperar la idea de territorio como lugar para las experiencias vitales es insoslayable. Y de eso estamos hablando. Por último, algunos señalamientos más puntuales que tienen que ver en esta idea de el ser, cuando hablamos de desmontar la colonialidad del ser. El ser que funda todos los derechos es un ser heterogéneo. De esto estamos hablando cuando hablamos de lo diverso que somos y de la necesidad de garantizar igualdad de las diferencias. Miren, muchas veces cuando decimos esto no es igual a esto porque es diferente, no, es igual en el plano de los derechos, en la noción de equidad, pero es diferente en sus cualidades, ¿no? Entonces debemos transitar bordes y fronteras para poder llegar a descubrir realmente lo que nos une. Y esto creo que es una posibilidad para pensar desde los bordes de la vida en que estamos habitando otras dimensiones, generar realmente dimensiones epistémicas, transgresoras, para vulnerar todos estos caudales de saberes consabidos que se nos han impuesto. Y de algún modo entonces poder recuperar, poder alcanzar a conocer en toda su dimensión, y por último el gran desafío de productivizar con esos otros saberes que son también otras cosmovisiones y otras creencias que han sido sepultadas e invisibilizadas, no olvidadas, porque hay un precepto muy claro: solamente se olvida lo que alguna vez se conoció, y a nosotros nunca nos han enseñado de estas otras concepciones. Y entonces recuperar allí la voluntad de poder querer ser, de poder querer ser
con otros, con otras, con otros y por supuesto de poder ser con esta naturaleza, con este ambiente y en este ambiente que también somos. Reafirmar el deseo de la vida y el sentido de la vida para poder defenderlo entre todos. De algún modo, esto es la invitación que muy rápidamente yo les hago a partir de esta clase, donde centralmente estamos interpelando esta crisis, estos tiempos presentes son tan aciagos, este escenario tan dantesco que vemos noche a noche sobre la ribera del río, en la otra costa, en esa otra costa que hoy es solo fuego, en estas imágenes que también nos llegan de las sierras o las serranías cordobesas, pero también en nuestros propios territorios que transitamos habitualmente y que son nuestras trincheras, que son las aulas. Un lugar donde también se pueden generar cambios, un lugar para poder construir esta nueva ética, este nuevo corpus que nos permita pensar la vida desde otros lugares, desde otros saberes, desde otras cosmovisiones, para poder comenzar a diseñar estrategias antes que sea demasiado tarde. Espero les haya gustado esta propuesta de análisis que amerita tener mucho más tiempo. Ojalá en otra oportunidad podamos seguir dialogando. Les agradezco la atención dispensada y hasta siempre.